Muchísimas gracias por la amable invitación y también por reunir a unos ponentes tan ilustres y un programa tan interesante. Es un gran honor estar aquí. Me han pedido que me ponga a la derecha. No es una declaración política, por cierto. Pero bueno, aquí estoy. Hoy voy a hablar un poco de un proyecto que hemos llevado a cabo en los últimos 2 años. Voy a intentar centrarme en una parte del tema, en un tratamiento específico que hemos testado en un ensayo clínico en los últimos 2 años. Ya han visto esta diapositiva. Este es un artículo publicado el año pasado y solo quería mencionar que es una declaración muy difícil, pese a muchos fracasos. No sé si son muchos fracasos o una larga secuencia de fracasos, pero hemos podido aprender mucho de la tolerancia y también de la enfermedad en sí misma. Y yo creo que ya hay unos datos de eficacia, no solo del estudio que hemos escuchado hoy, sino también de otro. Otro punto que debemos considerar si hablamos de tolerancias. Esto es una diapositiva que muestra una lista de estudios que se han realizado en esclerosis múltiple y fijémonos en todos los ensayos que están en rojo, que son los que exclusivamente se han centrado en el péptido de MVP o MVP entero como proteína para inducir tolerancia específica a NM, y también hay otras proteínas mielínicas que pueden ser relevantes como dianas autoantigénicas en pacientes, aunque no sabemos cuál es el más importante o si hay un solo importante o muchos que pueden serlo. Y otra complejidad es que no sabemos si hay una respuesta autorreactiva, cómo se comporta con el tiempo. Ya hemos oído decir a Larry, de los epítopos. Es un tema interesante con los anticuerpos. Es muy difícil, como ha dicho él, analizar la propagación de estas moléculas en los pacientes. En los datos de 1998, solo péptidos de PLP, paciente con un primer episodio clínico de SCA en ese momento, y aquí vemos la respuesta específica de células T y vemos cómo va evolucionando con el tiempo de un péptido a otro, y otro estudio de Múnich con una estrategia similar utilizando MVP, epítopos de MVP en 1990 y después 6 años después, y vemos en este paciente y también en este otro esta reactividad inmunitaria centrada en la primera exploración y 6 años después. No sabemos cómo se relaciona esto con la enfermedad, pero al menos es interesante ver que las reactividades de péptidos de las células T pueden cambiar con el tiempo. Bien. Con el cóctel de péptidos que decidimos utilizar en nuestro ensayo clínico viene un estudio de Roland Martin cuando estaba en NIH. Y si nos fijamos en células de antígeno específicas, en péptidos de mielina, en donantes sanos y en pacientes, vemos estas proteínas también en pacientes sanos y también que pueden encontrarse incluso con la misma frecuencia en pacientes y en controles sanos. Es importante la concentración de péptidos y la avidez para generar una respuesta autorreactiva es distinta entre pacientes y controles sanos, y como vemos aquí, si bajamos la concentración del uso de antígeno, podemos generar más reactividad de linfocitos T en comparación con donantes sanos y por otro lado, pacientes de EM, lo que no es igual cuando tomamos un antígeno de control. Y otros péptidos, ¿cuáles son los que más discriminan entre pacientes de EM
y donantes sanos, podemos ver que hay 6 péptidos mielínicos más elevados en pacientes que en donantes sanos, y no se aplica a otros péptidos mielínicos. Esto es un pool, un conjunto de 6 péptidos que se confirmaron también en distintas cohortes europeas y también de otro estudio de aquí de Barcelona. Estos son los péptidos que elegimos para nuestro ensayo. Este péptido no estaba entre ellos y decidimos añadir este porque es uno de los péptidos que se ha utilizado en otros ensayos de tolerización y hay mucha evidencia de que puede revestir importancia. Por supuesto, si queremos tolerizar, necesitamos una estrategia. Simplemente quería mostrar esta estrategia que nosotros seguimos en el momento. En este momento, el pionero de ello fue Steve Miller y su grupo ya en 1979. Se ha utilizado, por tanto, desde hace muchos años y el principio es tomar esplenocitos de un ratón SJL, donde puedes inducir un modelo recidivante remitente de EAE. Después se añaden estos péptidos que son dominantes en este ratón y se unen a la superficie celular utilizando un reticulador químico y se reinyectan en el ratón. Y al hacerlo, lo que sucede es que se puede prevenir muy bien la enfermedad. Si se toleriza un ratón y después se intenta inducir la enfermedad, se puede arrogar específicamente la enfermedad. Si se tolerizas contra el PLP 138 a 151 y se induce la enfermedad con este péptido, se puede arrogar la enfermedad, pero no es el caso si se utiliza otro péptido u otro péptido de control. No es la situación que tenemos en EM, porque los pacientes, porque la enfermedad ya ha empezado, no hay forma de prevenir la enfermedad, y también se puede hacer este otro experimento y se induce la enfermedad con un péptido PLP 139-151 y se espera el primer brote de la enfermedad. Aquí tenemos el primer brote, que no se muestra aquí en la diapositiva, pero tenemos aquí la puntuación clínica. Y si después se toleriza contra el PLP 139-151, se induce, por tanto, la enfermedad o otro péptido, el 178, y esto es interesante verlo aquí, que no se puede prevenir la enfermedad con el péptido utilizado para inducir la enfermedad, pero con otro péptido o una combinación de dos péptidos se puede evitar la recidiva en estos ratones. Y la razón es que es la propagación de epítopos. Ya lo hemos mostrado, inflamación en el sistema nervioso central que lleva a la presentación de nuevos antígenos y a su vez a la respuesta inmunitaria autorreactiva ante este nuevo antígeno. Y esto lo muestra muy bien los modelos animales, donde en el de SJL, aquí tenemos la primera recidiva, la respuesta al PLP 139-151, pero si después, en el segundo brote, la respuesta antígeno específica se propaga intracelularmente al PLP 178-191 y en las siguientes recidivas se propaga a otras proteínas. Y es muy importante verlo para los ensayos de tolerización antígeno específica. Y en este modelo lo interesante es que se puede combinar distintos péptidos en la superficie celular para prevenir o para tratar el EAE tras la inducción de la enfermedad con cualquiera de los péptidos que también previenen otros brotes futuros, sucesivos. Y esto ya lo hemos dado, lo descubrió Steve Miller y se ha demostrado eficaz para otros modelos de enfermedad autoinmune, también para enfermedades alérgicas de las vías aéreas, alergias alimentarias, para
problemas de trasplantes, etc. Decidimos traducir esto a la clínica y lo que hicimos fue, evidentemente no podemos esplenocitos y decidimos células mononucleares de la sangre periférica obtenidas mediante leucoaferesis y utilizamos este reticulador y después lo inyectamos de forma autóloga en nuestros pacientes con los péptidos correspondientes. Lo que vemos aquí es que si se añaden estas células unidas a péptidos a las células, se puede reducir la reactividad de las células T y si se añade IL-2 se puede recuperar, lo cual lo muestra en este sistema in vitro. Las células no mueren y puede implicar alergia, pero es importante resaltar que lo que he mostrado in vitro puede no ser relevante para el sistema in vivo, donde pensamos que hay otro mecanismo más importante, porque sabemos que si tratamos a estas células con esta reticulación, inducimos rápidamente la apoptosis en todas estas células. Después de 24 horas, todas estas células son apoptóticas y ya no están en el torrente sanguíneo. Ahora el concepto son los datos en el modelo animal que mostraremos, es que no utilizamos la forma clásica de inducir tolerancia en que se interactúa con este complejo molecular, sino en este sistema que utilizamos aquí tenemos distintas células mononucleares de sangre periférica que entran en apoptosis y son absorbidas por células presentadoras de antígenos, células dendríticas o macrófagos y que a su vez inducen y mantienen tolerancia mediante distintos mecanismos, incluyendo la redacción de células T reguladores y también la producción de citocinas. Steve Miller ha mostrado también que si se inyectan estas células unidas a antígeno, se reclutan rápidamente al bazo y son captadas muy rápidamente por las células y ya no se encuentran ya en el órgano. Lo que pasa entonces es que los macrófagos son estos macrófagos que producen IL-10 y pueden mostrar un efecto clínico solo cuando se utiliza un péptido específico. El concepto es aquí. Tenemos células unidas a péptidos que se inyectan intravenosamente, las capta el bazo en la zona marginal. Esto lo sabemos del modelo animal, aunque no humano. Y estas células apoptóticas son captadas por las células presentadoras de antígeno específicas, las Tregs, una inducción a largo plazo de tolerancia, pero también una tolerancia directa a células T. Consideramos que esto es importante y tiene constantemente lugar en el bazo. Es un sistema que garantiza también en el contexto de un traumatismo, una inflamación, una señal de peligro. Por tanto, tengamos millones y billones de células que mueren en el mundo y ahí tiene que haber un sistema para mantener la tolerancia ante estas células autólogas. Pensamos todavía no hemos demostrado que esto sea así en humanos. Ensayo clínico. Hemos conseguido implantar un proceso de producción de GMP, porque las células morían en pocas horas. Era importante mantener la fabricación en cuestión de horas y que las células se pudieran inyectar en los pacientes el mismo día. Hicimos un ensayo de fase 1. Brevemente les muestro lo que es importante para nosotros es que fuimos muy cautelosos con un ensayo de escalación de dosis. Empezamos con 1000 células, después de 10 a la novena y así sucesivamente. Esas son las dosis que primero nos interesaba alcanzar.
y que se calcularon a partir de la experiencia que tenemos en ratones. Sabemos que en ratones hay una dosis mínima, que es 1/10⁷, que tiene que inyectarse para conseguir un efecto clínico, pero es muy difícil extrapolar de un ratón a un humano si tenemos aquí una terapia celular y no una pequeña molécula. Y otra cosa que quería señalarles es que en estos 6 primeros pacientes eran pacientes no muy activos. El año anterior, antes del tratamiento, aquí vemos la actividad clínica y la actividad en resonancia. Y esto era importante para nosotros porque queríamos saber que si inducimos algo, y esta es la mayor preocupación que tenemos en un ensayo de fase 1 de tratamiento antígeno específico, es poderlo ver precisamente muy temprano. Al llegar aquí, ya sabíamos que era seguro, estaba bien tolerado. Reclutamos a 3 pacientes, 3 veces 10⁹. Fue el aumento de dosis, pero no sabíamos si era este el mejor efecto que conseguiríamos. Eran pacientes que tenían una actividad patológica previa al tratamiento de esta cuantía. El diseño del ensayo, incluimos a pacientes con esta actividad patológica antes de la inclusión, un día, un solo tratamiento para todo el ensayo. Los pacientes permanecían con nosotros durante 24 horas en la unidad de fase 1, los observábamos durante otras 24 horas y después protocolo de observación clínica y mediante resonancia magnética durante 3 meses, así como una visita de seguimiento al mes 6. Los resultados, el objetivo primario, la tolerabilidad y la seguridad. No tuvimos problemas de tolerabilidad, y tampoco fue un problema de producción, ni inyectar suficientes células en ningún paciente, no fue ningún problema. Y aquí tenemos la actividad patológica, nos preocupaba no inducir algo y podemos estar seguros de que no indujimos nada. Estos pacientes ya tenían actividad previa, el año anterior al ensayo, y aún veíamos alguna actividad en 2 de los pacientes, pero no eran, sin embargo, síntomas nuevos, sino síntomas ya presentes antes del ensayo. Pero es de justicia decir que no hubo signos de inducción de nueva actividad patológica, tampoco en las escalas de discapacidad. Inmunológicamente, ¿qué pasa con estos pacientes? Y los subconjuntos linfocíticos, tenemos distintos marcadores Fox y no se ven cambios a lo largo del tiempo en todos estos marcadores linfocíticos. Y aquí THCD4 no vemos indicios de inducción de nueva actividad autorreactiva ni otro fenotipo en ninguno de los pacientes. Y lo más interesante para nosotros, para probar el concepto, si tenemos una actividad autorreactiva y queremos incluir solo a pacientes con una reactividad a uno de los péptidos utilizados en el ensayo, debíamos garantizar que no inducía más nada. Y esta diapositiva muestra a los pacientes de más altas dosis, no hay efecto en los pacientes de dosis bajas, y lo que observamos aquí, estos son los 48 pocillos de proliferación, el SCPM en la escala logarítmica y uno de los péptidos que utilizamos y los controles. Por otro lado, como vemos aquí, en rojo tenemos una respuesta positiva con la deviación estándar aquí en la simulación de pocillos y respuestas positivas en todos los pacientes, y podemos decir que no indujimos ninguna nueva reactividad en ninguno de los pacientes. Y esto para nosotros era de vital importancia. Como mínimo, en estos 2 pacientes vemos que hay evidencia de que la reactividad se redujo, aunque creo que esto es un resultado muy preliminar en este momento. No obstante, fue alentador para seguir adelante, y también nos interesaba desde la perspectiva de la seguridad los anticuerpos antimielínicos. Aquí no inducimos nada en las células beta,
Aquí vemos los anticuerpos mielínicos y sus respuestas. En el ensayo clínico vemos que solo hay un paciente que tuvo positividad en la respuesta a los anticuerpos antimielínicos. Vemos un descenso en este paciente. No vemos tampoco ningún aumento en las respuestas de los anticuerpos en ninguno de los pacientes. Pero fijémonos aquí en varios controles, en las respuestas de anticuerpos. Queríamos ver también los anticuerpos antinucleares, porque si inyectas muchas células apoptóticas, quizá induzcas una nueva reactividad autoinmune que no estuviera presente antes. Como ya hemos dicho, finalmente eso fue alentador para nosotros y hemos decidido avanzar con esta estrategia. Pero al final no estábamos seguros de si realmente habíamos llegado a la dosis más alta posible o la dosis más eficaz. Y hay limitaciones cuando utilizas las PBMCs, porque no puedes superar cierta cantidad, y si la quieres superar, pues tienes que complicar el sistema, con lo cual pensamos que quizá podíamos cambiar la célula portadora tolerogénica y decidimos cambiarla a glóbulos rojos como portadores tolerogénicas acopladas a los antígenos. Las grandes ventajas son estas, que podemos aumentar la dosis considerablemente, podemos subir a 100 veces o 1000 veces más alto de lo que teníamos. Además, la aceptabilidad del paciente es mejor, no necesitamos leucoféresis y además reducimos y simplificamos el tiempo del proceso de producción. Aquí vemos la prueba para las células in vitro. Tenemos células, glóbulos rojos acoplados con antígenos y las colocamos con células T y vemos que aquí podemos evitar la proliferación de esas células T reguladoras. Ahora tenemos aquí el proceso que muchos de ustedes saben que puede ser muy costoso. Es el proceso de fabricación adaptado. Aquí tenemos el concentrado de eritrocitos o glóbulos rojos. Aquí tenemos un proceso semiautomático de producción utilizando esta máquina, que es muy fácil de utilizar y va muy bien. Es de esperar que nos permite eliminar todas las limitaciones que ya se han comentado y que complican la vida, con lo cual podremos utilizar una sala limpia en un entorno C, no A. Para resumir, bueno, no he entrado en todos los detalles, pero creo que podemos decir que hoy ya se ha comentado que no tenemos un único antígeno diana en la esclerosis múltiple. Los datos actuales sugieren que hay heterogeneidad en las respuestas de las células T específicas de la mielina. Vemos que solo hay datos experimentales escasos en el desarrollo de respuestas de células T específicas de la mielina a largo plazo. Hay estrategias que se están desarrollando hacia la tolerancia antígeno específica en esclerosis múltiple y que deben ir dirigidas a múltiples epítopos de respuestas de células B y T. Necesitamos el desarrollo de mejores ensayos y tenemos evidencia preliminar de que nuestra estrategia pueda reducir la frecuencia de las células autorreactivas en la esclerosis múltiple. Y para acabar, los agradecimientos. Quiero dar las gracias al grupo de Zúrich, Roland Martin, mi mentor, y al resto de los miembros del grupo, que son muchos. Hemos trabajado aquí en Zúrich, antes en Hamburgo, donde hicimos un ensayo clínico con el grupo de Innsbruck, en que hicimos análisis de anticuerpos. Muchas gracias por su atención.